la sinodalidad, esta participación de todos los miembros de la Iglesia, es más bien un método, y como método, recordemos que método viene del griego metahodus, que significa camino a través de. El sínodo entonces es un método, es un camino a través del cual se busca algo. ¿Y qué es lo que se busca? Pues que la Iglesia tenga la participación y se pueda integrar a todos, porque por algo se llama católica nuestra Iglesia. ¿Qué significa católico? Significa universal, es decir, que está abierto a todos. Una prueba de ello, o una muestra simbólica, pues es la misma Plaza de San Pedro. Ustedes, si la han visto en fotos, recuerden que está la columnata de Bernini que recubre la plaza, y está la Basílica de San Pedro, y de la Basílica surge así la columnata en forma redonda y queda de frente un hueco, ¿no? O sea, la columnata no se logra cerrar en círculo, que era la idea original, que se cerrara. Sin embargo, queda abierta desde la fachada de la basílica en un círculo, pero que no se cierra, sino que está así, como me ven ustedes en pantalla, como si fueran dos brazos que al final no se cierran, sino que están abiertos porque permiten la entrada de todos, pero al mismo tiempo son unos brazos que acogen como una madre acoge a sus hijos. Y esto es súper importante porque es propio de la Iglesia la universalidad, el acoger a todos. Y en este sentido, la sinodalidad de la que tanto se está hablando últimamente, pues eso es lo que busca, ser un método, no un fin. Es un medio para lograr otro fin más grande, que es la salvación de todos. Ese es el único objetivo, que todos se salven, porque al final es lo que Jesucristo nos dejó. El que la Iglesia sea sacramento, instrumento de salvación, para que todos nos salvemos. Y se ha confundido como que el Papa quiere ser un Papa, es un Papa comunista, y es un Papa que quiere que todos estemos iguales, al método, bajo el esquema marxista. Esas son tonterías, porque si uno analiza, pues tiene una gran continuidad todo su magisterio con lo que se ha dicho los papas, con lo que han dicho los papas anteriores, y esto es sumamente importante que lo tengamos presente. Bueno, cuando vean ese video, pues podremos profundizar mucho en ese sentido. Ahora, el conflicto que muchas veces se va a encontrar en torno a este tema del sínodo, pues es que precisamente el Código de Derecho Canónico, cuando dice que es el sínodo, pues se habla de sínodo de obispos. Y el sínodo de obispos, pues evidentemente en la definición lo dice, es para obispos. Entonces, estos sínodos, pues siempre se ha buscado que cuando se dan ahí en Roma estas reuniones, pues se llama a los obispos. Y poco a poco se ha ido buscando la mayor integración también de algunos laicos, de algunos religiosos, religiosas, etcétera, pues para que haya la representación completa de la Iglesia. Sin embargo, el derecho canónico sigue teniendo pues esta redacción de que el sínodo es solamente para los obispos, pero poco a poco el Papa ha ido haciendo una serie de cambios para que participen más personas y que se pueda representar a toda la Iglesia, porque al final, recordemos, la Iglesia no solamente son el Papa, los obispos y los sacerdotes, sino que pues también estamos los laicos. Bueno, y en este sentido me gustaría que recordáramos un poco lo que ya les había mencionado muy a grandes rasgos en la sesión anterior. Y era que esta mayor participación de los laicos, mujeres y varones que no son sacerdotes ni consagrados, religiosos o religiosas, comenzó a darse con mucha mayor fuerza e incluso documentado en la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II. Queda en el Concilio Vaticano II, pero pues digamos que se queda ahí como una mera, casi que propuesta nueva en la Iglesia. Y es hasta 1988 cuando se da el sínodo precisamente de los laicos, en el que pues se analiza cuál es la participación de los laicos en la Iglesia, y a partir de ahí se genera un documento importantísimo que es la Christi Fideles Laici. Y la Christi Fideles Laici lo que nos va a dejar es bien clara una cosa. Uno, la jerarquía de la Iglesia es una cosa real, es una cosa que así es, pero la jerarquía no consiste en una cuestión de que unos son más importantes que otros. Esto es fundamental tenerlo en claro.
La jerarquía de la iglesia es un orden, es un ordenamiento pues para que funcione la iglesia, porque aunque es una obra de Dios, está constituida por humanos y los humanos necesitamos que nos organicen. Entonces es como una cuestión práctica, por decirlo así, para que funcione la iglesia. Y se dice jerárquica, sí, porque hay una cabeza y después hay miembros que tienen diversas funciones. Y entonces la jerarquía no es por qué miembro es más importante que el otro, sino que la jerarquía nos permite darle a cada uno su lugar y que tenga una función dentro de toda la iglesia. Recordemos lo que habíamos hablado del cuerpo místico de Cristo. Esto, por ejemplo, lo decía ya Pío XII en su famosa encíclica Mystici Corporis, donde habla que la iglesia es un cuerpo. Y como todo cuerpo, pues cada miembro del cuerpo pues tiene una diversa función y no puedes decir que uno es más importante que el otro, salvo la cabeza, porque pues sin la cabeza el cuerpo se muere. Pero porque la cabeza es Cristo, Él es Dios, ¿no? En el cuerpo de la iglesia. Pero los demás que somos miembros de todo ese cuerpo y que no somos la cabeza, pues sí tenemos diversas funciones. Y en ese sentido es la jerarquía de la iglesia. Uno no puede decir que la mano es menos importante y despreciarla porque es más importante el pie, que es el que me sirve para moverme. Pues no, porque cada miembro tiene su propia función. Y entonces en la Christi Fideles Laici de 1988 un poco se retoman todas estas ideas, pero se empiezan a dejar mucho más claras. ¿Cómo se dejan mucho más claras? Pues se empieza a distinguir entre lo que es autoridad, lo que es función espiritual y función temporal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las funciones espirituales y de autoridad se le quedan, por ejemplo, a todos los que son miembros que pertenecen a las órdenes sagradas. Y por eso la autoridad en la iglesia la ejerce el ministerio sacerdotal, es decir, los obispos y los sacerdotes. Y de los obispos, ¿quién es el primero de los obispos? El Papa. Y entonces toda la autoridad de la iglesia recae en ellos y al mismo tiempo todas las funciones espirituales, porque a ellos se les delegó el ministerio del orden sacerdotal y por ello pueden ejercer sacramentos y en ese sentido pueden celebrar misa, absolver, perdonar los pecados, bautizar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que significa el orden espiritual. Y en este mismo documento, la Christi Fideles Laici, se deja bien claro que todas las funciones temporales pertenecen al ámbito de los laicos. ¿Quiénes son los laicos? Los que no están dentro de ese orden, del orden ministerial, del orden sagrado, de las órdenes sagradas. Y entonces ahí es donde se nos especifica que las funciones que nosotros tenemos como laicos son las de evangelizar lo temporal, es decir, la política, la educación, la ciencia, la tecnología, la evangelización de la cultura, la economía, todas las cuestiones temporales, para que aquí a los ministros encargados de que tienen las órdenes sagradas se dediquen a impartir los sacramentos y a formar a los laicos. Esto es una distinción fundamental que no existía antes y que además pone un énfasis que por lo tanto los laicos tenemos casi que la obligación de participar en todos los ámbitos temporales. No sé si han visto últimamente muchos comentarios que luego se dan en las redes sociales, sobre todo en este periodo que acabamos de pasar, que fue el periodo electoral aquí en México, que decían muchos laicos, católicos, no, yo no voy a participar en la política porque eso es del diablo. No, al contrario. Ese es el tipo de estructuras a las que los laicos estamos llamados a meternos. Son las estructuras en las que los laicos debemos de participar precisamente porque nuestra labor es la evangelización de lo temporal. A los sacerdotes religiosos, religiosas les toca la evangelización, pero a través de la predicación, a través de administrar los sacramentos. Entonces aquí estamos hablando que lo que nos deja la Christi Fideles Laici es una claridad en cuanto a que la jerarquía no es para quién es más importante que otro,
sino en qué le toca hacer a cada uno de los miembros de la iglesia. Nos deja clara la función que debemos tener. De esta manera no empezamos a mezclarnos en cosas que no debemos mezclarnos. Y entonces aquí queda claro por qué cuando el obispo don Onésimo Cepeda se le ocurrió hace 2 o 3 meses decir que iba a ser candidato para este partido, ¿cómo se llama? Fuerza México, no sé qué. Y todo el mundo se alzó de pestañas porque ¿cómo se le ocurre? Pues si es obispo, no puede meterse en política. Y él dijo, no, sí puedo, sí puedo. Y al final pues le llamaron la atención y salió diciendo, no, sí, ya hablé con el Papa y me dijo pues que no puedo. Pero pues eso es cosa de derecho canónico básico. ¿Por qué? Porque pues así está estipulado. Cada quien tiene una función. Así como sería absurdo que a la mano le dejes la tarea que tiene un pie, porque pues no, el pie es para caminar, a no ser que seas muy bueno caminando de manos, pero pues eso no funciona, así no es, ¿no? O que quieras que el hígado ponga el hígado diga, pues yo quiero hacer lo que hace el corazón, no, bombear sangre para todo el cuerpo, no, porque tu función es otra, o sea, ubícate, esa es la cuestión. Y en una época en la que estamos, en una época que podríamos llamar una cultura de masas, una cultura que se basa a través de los medios digitales, de volver casi todo un show, un entretenimiento, ¿qué es lo que está generando en toda la sociedad? Pues que estemos rompiendo, estemos perdiendo nuestra identidad y estemos perdiendo nuestra identidad y esto empiece a confundirnos y entonces estemos de pronto por esa pérdida de identidad que nos deja esta cultura de masas, pues empezamos a encontrarnos con que queremos hacer ciertas funciones que no nos corresponden. Y por eso tiene sentido lo que les dije en la sesión pasada, que nos encontramos con toda esta confusión y que incluso estas confusiones se quieren legalizar. Y, por ejemplo, mencionamos el tema de la ideología de género, en la cual hoy se quiere hacer creer que hay mujeres que pueden decirse hombres y hombres que pueden decirse mujeres y cada quien puede ir cambiando de su identidad sexual o identidad de género que hoy le llaman, pues a gusto de las modas o a manera de veleta, según nos dicten los aires de la moda actual o el influencer o el youtuber de moda nos lo indique o incluso nos lo diga, como en el caso de este mes, que en todo el mundo se está celebrando el famoso Pride, el orgullo LGBT, y pues y nadie dice nada porque como lo dicta la moda de ahora y entonces ahora todas las marcas ponen en sus logotipos de Facebook, de Twitter, de Instagram su logotipo pero con la bandera arcoíris, pues es la moda que hay que seguir. Bueno, ese es un poco el ejemplo. Y entonces en este sentido pues vale mucho la pena decir que todo esto pues es a lo que nos estamos enfrentando y es precisamente lo que el Papa Francisco está queriendo retomar para darle su lugar a la mujer. Porque en medio de esta confusión, vean lo que ha hecho el feminismo actual, que ha hecho que la mujer se confunda y lo que empezó como una reivindicación de derechos muy legítima, hoy en día, ¿qué cosa es? Que las feministas más radicales pues se quieran casi querer igualar a los hombres, a los varones. Y este es el tipo de confusión y por eso muchas veces el Papa Francisco ha dicho en entrevistas que el feminismo radical actual nos puede llevar a, más bien, lleva a que esto se convierta en una especie de machismo, pero con faldas. Él dice machismo con polleras, ¿no? Es argentino. Aquí diríamos machismo con faldas. ¿Por qué? Porque al final lo que vemos en esas manifestaciones feministas radicales, pues que lo que quieren es abandonar su feminidad, su naturaleza como mujeres y quererse convertir en otros hombres. Entonces ahí es donde empieza esta confusión y entonces a la hora de abordar este tema, pues el Papa Francisco, pues lo que busca es, primero que nada, buscar un diálogo. Y es de este sentido, el diálogo es lo que ha dicho muchas veces el Papa Francisco, salir a las periferias, salir al encuentro y de esta manera, mediante este diálogo y mediante este salir de uno mismo, salir de la iglesia para encontrarse con las personas, empezar a tener una cultura del encuentro. Bueno, dicho esto,
pues hay que ver lo que son algunas claves para entender el pontificado del Papa Francisco y por qué hace lo que hace. Y en este sentido, hay un documento que muy interesante, escrito precisamente por una catedrática, la doctora Ana María Vega Gutiérrez, que está bien interesante y que se titula La participación de la mujer en la Iglesia, uno de los desafíos más importantes para la Iglesia en este siglo XXI. Bueno, se nota que es académica porque el título está larguísimo. Lo puedo hacer hecho más sintético, pero bueno, no pasa nada. Y entonces es muy interesante lo que nos dice esta doctora en este documento, porque hace un análisis minucioso de la participación de la mujer en la Iglesia, pero en concreto dice, el Papa Francisco ha generado una revolución, un cambio 360 grados en cuanto a lo que ha sido la visión de los últimos pontificados, no solamente porque pues sí, es el primer papa latinoamericano, el primer papa jesuita, y pues esto ha tenido no solamente en cuanto a las formas externas, sino que esto ha implicado un montón de cosas alrededor. Y el hecho de que haya sido latinoamericano y jesuita hace que se empiece a ver de una manera diferente la cuestión de sus formas. Porque entonces vamos a encontrarnos que en cuanto al tema de la mujer, sí va a tener una visión bastante diferente a sus predecesores. Hay una continuidad en el magisterio, esto es importante. Él continúa lo que dijo Juan Pablo II, lo que dijo Benedicto XVI y antes de ellos lo que dijo el Vaticano II, León XIII, Pablo VI, Juan XXIII, etcétera, etcétera, etcétera. Sí hay una continuidad. Pero por el hecho de ser latinoamericano, nos vamos a encontrar que sí tiene una visión un poquito diferente y esto es lo que está haciendo que su aportación sea muy vistosa y en algunos casos hasta puede ser que algunos, que a lo mejor se les llamaría de la vieja guardia, les empiece como que a sonar medio escandaloso, pero no es escandaloso, hay que entenderlo. Primera cosa, es un papa latinoamericano y el hecho de que sea un papa latinoamericano va a hacer que vea las cosas muy diferente a como lo ven los obispos y cardenales del norte, es decir, de Europa. Es una visión completamente diferente. El cardenal Walter Kasper escribió un libro, recién fue elegido el Papa Francisco, en donde hacía pues sí una comparación de lo que son estos dos papas y pues de entrada él dice, el Papa Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, pues era un intelectual, 100% intelectual, y aparte intelectual europeo y de Alemania, o sea, estamos hablando que su nivel académico estaba pues, demasiado elevado, pero tenía una característica, que a la hora de explicarlo y a la hora de aterrizarlo en la vida diaria, mediante sus explicaciones, conferencias, etcétera, era muy sencillo, por eso es es todo un intelectual al que hay que leer, al que hay que profundizar lo que dice, porque dice muchísimas cosas interesantes. Recordemos lo que nos dijo en la sesión pasada la señora Eva Araceli, cuando en Introducción al Cristianismo, Ratzinger empieza de una manera bien simple, contándonos un cuentecito del payaso que va a avisarle al pueblo que su circo se está incendiando y que córranle porque si no se van a incendiar. Así empieza y es muy sencillito, pero esa sencillez lo que hace es, a través de esa sencillez, explicarnos conceptos muy elevados. Y en este libro de Walter Kasper dice eso, pero también analiza al Papa Francisco y nos dice, pero el Papa Francisco es jesuita, es latinoamericano, etcétera, etcétera. Pues, ¿qué sucede? Que él no va a partir para su acción pastoral desde la teología o desde el pensamiento como hacía Joseph Ratzinger. Él va a comenzar de la práctica, él va a ir a donde está la gente, él va a ir a donde está el pueblo y a partir de ver sus realidades es como se va a elevar a la teoría y a explicarlo. Lo que en filosofía se llamaría un poco la fenomenología, es ir al fenómeno, a lo que se está presentando ahí como un suceso y a partir de ahí generará el fundamento, es decir, la teoría, por decirlo así. Esto ya es un cambio totalmente diferente. Esto ya es un cambio, un giro de 180 grados a como lo venían haciendo también
los pontífices anteriores. Bueno, y lo que vamos a ver entonces es que como Papa latinoamericano va a hacer eso, y a la hora de predicar y a la hora de aplicar la evangelización va a ser también igualmente así. Pero nos vamos a encontrar con un fenómeno interesante. Mientras que en Europa, Europa se encuentra, en palabras de Joseph Ratzinger, en una especie como de colisión con su historia, y cada vez se hace en Europa más y más común pues que la gente niegue de sus orígenes y de sus raíces cristianas, pues nos vamos a encontrar que para el Papa Francisco y para la visión latinoamericana, pues las cosas son muy diferentes. De hecho, cuando se escribe Christi Fideles Laici, uno de los grandes debates, incluso también actualmente cuando el Papa Francisco convocó el Sínodo de las Familias y se escribe Amoris Laetitia, uno de los grandes conflictos entre los obispos de Europa y los obispos de Latinoamérica era que querían poner en el documento pues que hay una crisis de fe y hay una crisis de escepticismo y de ateísmo, y entonces los obispos de Latinoamérica decían, pues será el problema de ustedes ahí aquí en Europa, porque en América Latina eso no pasa. Sí tenemos problemas en cuanto a la fe y en cuanto a la religión, pero no porque la gente no crea, sino porque cada vez hay más religiones, hay más sectas, hay más denominaciones cristianas. Entonces aquí lo que tenemos es demasiada religiosidad, pero de muchísimas formas. Ahí en Europa pues serán ateos y cada vez reniegan más de la fe y son más racionales y más fríos. Aquí no. Y entonces en ese sentido se empiezan a generar los debates allá y por eso son tan interesantes los sínodos. Y cuando hay sínodos pues hay que seguirlos en internet porque es muy interesante. Pues ahí ves a obispos y cardenales y sacerdotes y religiosas peleándose por este tipo de cosas. Porque al final se tiene que sacar un documento para toda la iglesia, pero la iglesia es súper diversa. Y entonces nos encontramos que en este sentido ahora tenemos en Europa a un papa latinoamericano que tiene toda esta visión, muy diversa a la europea. Entonces, claro, por eso ahí en Europa ha habido un choque tremendo, porque los europeos lo ven así como raro, como que, ¿qué está diciendo este señor? Para entender al Papa Francisco hay que entender en primer lugar que es un papa latinoamericano. Y aquí en Latinoamérica, él mismo, antes de que se le eligiera papa, pues sí llegó a decir que aquí en América Latina los procesos son muy diferentes a los europeos. Aquí las iglesias son jóvenes y además logran una síntesis muy interesante entre fe, cultura y vida. Aquí es muy común y ustedes lo pueden ver, que es muy común que aquí, por ejemplo, yo estoy aquí en la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza. Y los grupos de jóvenes, bueno, antes de la pandemia, cuando había grupos de jóvenes, era muy natural que la fe se viviera así, como parte de la vida. Y entonces, el mismo grupito que veníamos aquí a las reuniones semanales, decíamos, oigan, pues ¿saben qué? Acabó la junta, ¿qué hacemos? Pues vámonos aquí enfrente a los tacos. Ay, pues vámonos a los tacos. Y nos cruzábamos la calle y aquí enfrente hay una taquería. Y nos íbamos a platicar, a echar relajo, nos tomábamos una cervecita y ya como a las 10, 11 de la noche, pues cada quien a su casa. Ah, pero hay algunos que no traen coche, hay algunos que pues ya a estas horas pues ni modo que se vayan solos. Órale, pues entre nosotros somos comunidad, somos católicos, somos hermanos, lo que sea, te llevo a tu casa, te acerco, ah, qué padre. Entonces empezaba a ser una comunidad, cosa que por ejemplo en Europa es muy difícil que así suceda, ¿no? ¿Por qué? Porque está muy dividida. Tu vida de fe, pues la vives ahí, pero aparte tus amigos y aparte tu vida profesional. Y aquí era muy común que se dieran estas cosas. Aquí es muy común, ¿no? Entonces, eso, importante. Con todo esto que les acabo de decir, hay un detalle fundamental, que aquí en América Latina, uno de los graves problemas es precisamente que a la mujer todavía se le tiene en una visión un poco secundaria y todavía surgen mucho los machismos. Por ejemplo, aquí América Latina, no digamos aquí nuestra misma ciudad, sabemos, es un secreto a voces, que es la zona de Latinoamérica, el corredor Puebla-Tlaxcala, donde más trata de mujeres hay. Y nadie dice nada, porque es peligroso, sí, pero es una
realidad. Entonces, vean los problemas. Por un lado, sí, la fe se vive muy bien, muy lo que ustedes quieran, pero a la par de eso nos encontramos que todavía hay muchos machismos, que todavía a la mujer se le reprime mucho, que todavía la mujer tiene ciertos frenos y ciertas cosas en las que no puede participar. Y por ejemplo, eso en Europa es mucho menos presente y van mucho más adelantados en ese sentido allá. Sin embargo, allá la fe, pues no es así como la vivimos de manera tan normal y tan natural como aquí. Entonces, ¿por qué sigue habiendo tanto problema con la mujer? Esa es la cuestión. Entonces, imagínense, llega este papa con esa visión y choca muchísimo al respecto. Y como es un papa que, como les digo, parte de la acción para llegar al fundamento del fenómeno, al fundamento, nos vamos a encontrar que mucho de su pontificado, desde el inicio, es un pontificado que sale a la acción. Y entonces, esto rompe muchísimo, porque empiezan a decir muchas voces que este papa está haciendo las cosas mal. Pero si ustedes está poniendo en práctica el Papa, ya lo se venía diciendo desde los pontificados anteriores. Por ejemplo, el tema de que la mujer tiene que participar más en las actividades de toma de decisiones de la Iglesia. Esto es de Juan Pablo II, por ahí del año 1982, 83, cuando se reforma el Código de Derecho Canónico. Pero ¿cuál era el problema? O bueno, ¿cuál era la diferencia? Que eso lo dijo Juan Pablo II. Se reformó en las leyes de la Iglesia y ahí estaba, pero nunca se había puesto en práctica. Entonces llega el Papa Francisco, que es un papa latinoamericano, que es un papa de acción, y dice, pues aquí no han hecho nada de lo que llevamos 20, 30 años viendo en el papel. ¿Qué hay que hacer? Pues ponerlo en práctica. Por eso estamos hablando de que el Papa Francisco es un papa de acción. Y entonces, ¿qué hace? Pues si el derecho canónico, el documento tal y tal dicen que la mujer tiene que tener una mayor participación dentro de la toma de decisiones de la Iglesia, pues hay que meter mujeres a que participen dentro por ejemplo, la Curia Vaticana. Entonces nos encontramos que llega el Papa Francisco y dentro de las cosas que empieza a hacer es, empieza a meter mujeres en puestos clave del Vaticano. Y todo el mundo empieza a saltar y dice, ¿qué le pasa a este papa? ¿Por qué está destruyendo la historia de la Iglesia? No, pues no está destruyendo, está poniendo en práctica lo que ya se había dicho y se había puesto en papel hace 20, 30 años y que nadie había empezado a poner en práctica. ¿No? Entonces, esto es importantísimo. Entonces, por eso vamos a empezar a ver que dentro del Vaticano empiezan a haber mucha participación de la mujer. El Papa empieza a poner en ciertos puestos ya de autoridad dentro del Vaticano a mujeres. Mujeres muy bien preparadas, mujeres muy capacitadas y que además van a ser, a la hora de que el Papa las promueve a esos cargos, el Papa va a decir el por qué. Y entonces nos vamos a encontrar que el Papa va a abordar muchísimo el tema de que la mujer, el genio femenino, utiliza estas palabras, el genio femenino, que no es un término del Papa Francisco, sino de Juan Pablo II, o sea, dos pontífices atrás, el genio femenino es algo que tiene que estar presente dentro de la Iglesia. Y el Papa reflexiona, el Papa Francisco utiliza mucho los conceptos de madre, y a partir del concepto de madre empieza a decir todo lo que de ello se desprende. Generadora de vida, por lo tanto generadora de ternura, generadora de protección, de sensibilidad, de empatía. Todo eso es lo que muchas veces nos falta dentro de la Iglesia. Y es lo que el Papa Francisco ha estado promoviendo a la hora de hacer este tipo de cambios. Pero fíjense qué interesante. Aquí es donde vemos que la Iglesia está guiada por el Espíritu Santo. Porque justamente todo esto que está poniendo en práctica el Papa Francisco es algo que ya estaba en papel. Y el Espíritu Santo, que es sabio, el Espíritu Santo, que es el que nos guía, pues de alguna manera dijo, ya es la hora
en el que tiene que haber un papa que sea un papa de acción. Y entonces toma a un papa latinoamericano, un papa que aquí en América Latina, pues se formó como sacerdote, como obispo, pues de acuerdo a lo que es nuestra propia naturaleza o nuestra propia identidad como latinoamericanos, que somos más prácticos que teóricos. Esto que ha hecho, como les dije hace un momento, pues un poco de choque en cuanto a la estructura de la iglesia en Europa, pues que se adapta o que está un poco, digamos, como influenciada por la propia cultura europea. Bueno, el Papa, un Papa latinoamericano. Otra característica clave que nos va a servir, ya un poco lo mencionamos, es que el Papa tiene es un Papa que pues que no le gusta la autorreferencialidad y él se lanza a las periferias. Es un poco lo que veníamos diciendo sobre esto, sobre lo que es un Papa latinoamericano. Y en este sentido, pues definitivamente lo que vamos a encontrar, pues que es un Papa que al decir que no le gusta la autorreferencia, que no le gusta que seamos como una especie de iglesia narcisista, ¿no? Que no sé si se saben el mito de Narciso, ¿no? Este personaje que era muy bello y que era tan bello que su maldición fue quedarse viendo su reflejo en un río y ahí un poco embelesado, viéndose, ay, qué bonito soy, lo que sea, y al final quiere atrapar su reflejo de tan enamorado que estaba y se termina hundiendo y se termina matando él solito. Eso es a lo que se refiere el Papa con que no debemos ser una iglesia autorreferencial, que nomás nos estemos viendo y regodeando en nosotros mismos, sino que tenemos que salir al encuentro. Y como Papa latinoamericano, una de las cosas a las cuales nos invita a salir es a cuidar de las mujeres, a darles su valor, a cuidar su dignidad, precisamente porque estamos en una época en la que se está teniendo un ataque muy fuerte a las mujeres. Pensemos en el tema de los feminicidios, el tema de la prostitución forzada, el tema de la trata de niñas, de menores, etcétera, etcétera. Bueno, hay que salir. Estar aquí nosotros diciendo qué maravilla, no, 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 los documentos de la iglesia son, qué barbaridad, una cosa bellísima, hay que leerlos, etc. O sea, sí está bien, pero hay que leerlos, pero para salir al encuentro. Este va a ser un punto clave, porque el Papa va a salir precisamente al encuentro. Y nosotros tenemos que seguir un poco esa idea. Hay por ahí un micrófono encendido, si me apoyan, por favor. ¿Se escucha? El tema de, para entender al Papa Francisco, también como un Papa que propone... Hasta luego. Hasta luego, señor. Se escucha mucho el micrófono. Ya quedó. Ahí sigue. Bueno, seguimos entonces. Importantísimo una pedagogía del gobierno eclesial y que al mismo tiempo esta nueva pedagogía dentro del gobierno de la iglesia nos dice que es un papa que, entre comillas, vamos a entenderlo de la manera correcta, es un papa anticlerical. No anticlerical como pudo haber sido aquí en México la ley Calles, ¿no? Que lo que se dedicaba era matar sacerdotes y religiosas. No, cuando se refiere a un papa anticlerical, estamos hablando de que es un papa que no está de acuerdo con los clericalismos. ¿Qué podemos decir que es el clericalismo? Pues es una forma de hacer la iglesia, de gobernar la iglesia, de proceder dentro de la iglesia, en la que se ignora la función de los laicos, concretamente se ignora a las mujeres en la iglesia y sobre todo esta acción lo que hace es ignorar o desaprovechar la potencialidad evangelizadora, porque como dijimos, la mujer tiene un genio, el genio femenino, y es un genio que hay que aprovechar muchísimo. Entonces, el Papa pues, no duda en calificar el clericalismo como un mal dentro de la iglesia porque estamos ignorando una parte esencial. Y entonces, cuando al Papa le preguntan, o le preguntaron en aquel famoso vuelo de regreso, me parece que era de África, que sobre el papel de la mujer, etcétera, etcétera, él dijo, es que no hemos desarrollado una teología de la mujer
pues para darle su papel importante, su papel dentro de la iglesia. Entonces, si algo va a haber como elemento fundamental es que esa teología de la mujer, teología de la feminidad, por decirlo de alguna manera, todavía no se ha desarrollado. Sin embargo, y a pesar de que no se ha desarrollado, el Papa sí ha ido haciendo varios cambios al respecto. Uno de ellos es precisamente no ignorar la función de los laicos y por eso este anticlericalismo, no convertir la iglesia en eso, en algo que simplemente le pertenezca a los sacerdotes y volverlo todo así, ¿no? Y bueno, parte de este clericalismo y de la nueva pedagogía dentro del gobierno de la iglesia es lo que les decía hace un momento, que el Papa ha empezado a meter un poco más mujeres dentro de la iglesia, ¿no? Un elemento del cual hay que mencionar un poco también rápido, pues es que esto no significa que se vaya a permitir, por ejemplo, el acceso de mujeres a las órdenes sagradas. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Querer meter a las mujeres a las órdenes sagradas es volver a caer en el mismo clericalismo y en el mismo no hacerle, en el mismo, pues, no darles el lugar o la función que le corresponde a las mujeres. Ha habido incluso mujeres feministas que critican eso. ¿Por qué ustedes, mujeres, están buscando que se les acepte en las órdenes sagradas, en la ordenación sacerdotal, si eso implica hacer una acción que es propia del varón? O sea, que están haciendo, dejando su naturaleza para querer masculinizarse. Esa es un poco la dinámica o el juego, es como que absurdo. Y es que hay que partir del hecho de cuál es la naturaleza de la mujer y a partir de ahí ver cuáles son sus funciones dentro de la iglesia. Esto que acabo de mencionar, sacado de contexto, no se imaginan el broncononón que nos puede sacar y sobre todo a mí que lo estoy diciendo. Por eso hay que entender el contexto previo y posterior de esto que acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque a partir de eso entenderemos por qué dentro del orden sacerdotal, la cuestión del acceso a la mujer al orden sacerdotal es una cuestión que ya está zanjada y es, como dijo el Papa Francisco, una puerta que ya cerró Juan Pablo II y no por discriminación, sino porque el papel de la mujer dentro de la iglesia es otro y probablemente sea más importante que el de los varones. Pero el mismo Papa Francisco lo dijo, no hay todavía una teología que profundice más al respecto. Mientras que hay que hacer, irlas integrando en estas estructuras de gobierno, de toma de decisiones en las cuales ellas puedan aportar su genio, ¿no? Porque irse directamente al tema orden sacerdotal, pues es, no, mija, pues estás queriendo masculinizarte y es justo lo que no se debe de hacer y es justo lo que estas ideologías de género pretenden, que la mujer y el varón como que sean prácticamente lo mismo. El Papa habla de la utopía de lo neutro, que es lo que al final de cuentas la ideología de género quiere. Que todos seamos neutros y que a partir de ahí decidamos qué queremos hacer. Entonces yo, Luis Batista, voy a ser neutro. Entonces si mañana tengo ganas de ser mujer, pues me hago mujer. Y si al rato quiero ser una mujer a la que le gustan los hombres, voy a ser una mujer que le gustan los hombres. Pero si al rato digo, no me gustan los hombres, ahora me gustan las mujeres, voy a ser una mujer que le gustan las mujeres. Y entonces empezamos a hacer un desbarajuste de todo lo que es la naturaleza humana, la persona humana. Bueno, a grandes rasgos, esto es lo que vamos a encontrarnos con el pontificado del Papa Francisco. Y retomando lo que dijimos al inicio de la sinodalidad, pues un elemento en los cuales el Papa ha un poco roto los esquemas es que precisamente el sínodo, que así se llamaba el sínodo de los obispos del colegio episcopal, pues ahora lo que pretende es ser un sínodo pues de la iglesia en general, una reunión en la que haya mucha participación. Y entonces el concepto de sinodalidad va a empezar a utilizarse y lo vamos a ver muchísimo en los últimos días y lo vamos a estar viendo mucho a futuro. ¿Por qué? ¿Qué creen?
el siguiente sínodo que va a haber en Roma es precisamente un sínodo sobre la sinodalidad, en la cual ahora el Papa lo que dijo es, se va a prolongar un año más, vamos a tener un año de preparación más, y ahora lo que vamos a buscar es que en las diócesis, en las parroquias, empiece a haber estas reuniones en las que participen todos los laicos católicos, hombres, mujeres, sacerdotes, etcétera, y den sus propuestas para lo que se va a tocar en octubre de 2022 o 23, si mal no recuerdo exactamente la fecha. Y en este sentido estamos hablando de que va a haber una mayor participación y sobre todo de mujeres. Vean, y ahora sí con esto cierro, cómo en la primera sesión vimos la visión de León XIII en la que decía la naturaleza de la mujer es estar en la casa cuidando hijos. Hicimos todo este recorrido histórico, pasando por el Concilio Vaticano II, Juan XXIII, Pablo VI, llegamos a Juan Pablo II, vimos a Benedicto XVI y ahora nos encontramos con el Papa Francisco, que ha roto todos estos esquemas en el que la mujer tiene que participar y en algo que estaba reservado a los obispos, ahora hay que meter también a las mujeres. Y entonces ya no se va a hablar en el sínodo de colegialidad entre el colegio episcopal, sino de sinodalidad de toda la iglesia. Yo cierro con esto y con esto vemos cuál ha sido la evolución de la visión de la mujer en la doctrina social de la iglesia prácticamente desde el año 1891 hasta 2021. Muchas gracias. Tu información y todo, y no sé si estás abierto a algunas preguntas que pudiera haber. Se está cortando un poquito, entendí que había preguntas. Comentaba yo que muchas gracias por toda la plática tan clara, no sé si me escuchas. Sí, ya le escucho. Ok, y bueno, decía yo que si hay alguien que tenga preguntas, que bueno, pues que las pueda transmitir para que nos hagas favor de contestarlas. Sí, adelante, los escucho. Nada más que yo no sé qué apreté, que ya no veo a nadie, pero sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Licenciado Luis, soy Carmen Cortés de Trillo, yo muy agradecida por esta plática, nos abres un panorama muy diferente, no tanto en lo de la mujer, sino en lo del Papa, porque los medios de comunicación malinterpretan todo esto, malinforman, y uno realmente pues no sabe cómo, no defender, pero sí tener bases para poder hablar de una realidad. Entonces, lo que tú dices ha sido, yo creo que uno de los papas más atacados por los medios de comunicación, y estar pues también pues muy claro el papel de la mujer, ¿verdad? No podemos tender a querer ocupar otros lugares que no le corresponde, porque por algo el Señor buscó discípulos, iban las mujeres, ayudaban, pero era otra la misión. Entonces, pues ha sido estas 3 pláticas muy interesantes. Yo te agradezco y le pediría yo a Tere, nuestra presidenta, que sigas más adelante dándonos pues todos estos temas que nos van a servir tanto. Muchas gracias, Luis. Sí, señora Carmen, muchas gracias. Y efectivamente, pues sí, es un papa que ha sido muy atacado y que lo va a seguir siendo, no solamente porque pues es el Papa, es el vicario de Cristo, sino porque, no sé si lo que voy a decir va a ser así como muy prudente, pero lo voy a decir. Tiene una cuestión que últimamente lo he dicho y me ha también llovido a mí también, y es que genera confusión porque las propuestas y las ideas que él abandera y que son propias del cristianismo, todo el progresismo actual también lo está utilizando como su propia bandera, pero tergiversado. Entonces, ¿qué sucede cuando el Papa dice, por ejemplo, y en este mes en el que los del arcoíris lo han utilizado muchísimo, lo utilizan mucho para proponer sus ideas y sus propuestas,
El Papa dijo una cosa en alguna ocasión. Dice, ¿quién soy yo para juzgar a un gay, a un homosexual? Y esto pues no es nada nuevo, esto lo dice el catecismo. Nosotros no somos nadie para juzgar a nadie. ¿Qué sucedió? Que sacaron de contexto esa frase y entonces dijeron, el Papa está a favor de nuestro movimiento. Y, pues ¿cómo? Bueno, y aparte otra cosa más, y esto pues sí hay que ser muy delicado porque muchas veces, pues sí, no ha hecho bien a nuestra iglesia. La congregación a la que perteneció el Papa de origen, pues es una congregación que actualmente sí está promoviendo mucho las ideas progresistas y lo están haciendo abiertamente. Eso es una realidad, eso es un hecho. Ustedes lo habrán visto aquí en Puebla, la universidad de esta congregación, aquí en Puebla, hicieron una misa que le llamaron la misa Coldplay. Y el señor rector pues salió revestido y en el altar pues le dio en la torre a la liturgia porque en el fondo puso una mandala, que saben que esto es de espiritualidad hindú contraria a la nuestra, y con cantos de una banda pop que es la banda Coldplay, ¿no? Entonces fue así como de, ¿cómo está eso, no? Y mil y un cosas más. Y entonces nos encontramos que por ahí también dentro de nuestra misma iglesia se genera división porque dicen, como el Papa es de esa congregación, seguramente también está haciendo lo mismo. Pero no, el Papa pertenece, sí ha sido jesuita, pero pues es el Papa. Como tal, tiene la asistencia del Espíritu Santo y a lo mejor ahorita no vamos a comprender muchas cosas, sino a lo mejor en 20, 30 años, quienes analicen la historia verán que el camino que trazó pues fue para un bien. Entonces hay que ser muy prudentes en ese sentido y lo que él siempre nos dice, el Papa, recen por mí, pues recemos por él. Gracias. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, soy Lourdes. Nada más, siempre también el Papa dice que vayamos a los orígenes. El origen del Evangelio, Jesús anduvo con sus discípulos también, que le la primera que... No se escucha bien, no se sé si se puede acercar un poquito más al micrófono. ¿Ya se oye mejor? Sí. ¿Sí? Bueno. Me refería a que el Papa dice que vayamos a los orígenes. Nuestros orígenes son el Evangelio. Entonces, si Jesús andaba con los discípulos, pero también mujeres andaban ayudándolo. Incluso la que fue la primera anunciadora de la resurrección fue Magdalena. Entonces, yo creo que también de la historia fueron quitando a las mujeres o la mujer se fue quitando por situaciones históricas, pero ahora el Papa está otra vez jalando lo que es normal. En una familia hay hombres y mujeres. Claro. Eso decía mi mamá. Entonces, si él nos está dando la oportunidad de ayudar con los talentos que Dios nos dio, las capacidades, para que se aclare esta situación y haya una mejor comprensión y ayuda y la hermandad, pues muchas felicidades al Papa Francisco y a ti por aclararnos cómo está la cosa. Gracias a usted, señora Lulú, y pues sí, hay que rezar mucho por el Papa y por todos los católicos, pues para que podamos comprender y hacer vida pues las enseñanzas que Dios a través del Papa nos está indicando, ¿verdad? Así es. Luis, yo en este sentido de la sinodalidad, sí quisiera que hiciéramos un poquito de reflexión acerca de lo que también nos ha venido pidiendo afortunadamente con este trabajo que ha quedado un poquito rezagado, pero sí. Señora Eva, hay un micrófono abierto y se está mezclando el sonido, no sé si... Carmelita, no sé si sea el tuyo. Le voy a cerrar. Gracias. Ya se cerró.
Sí, Araceli. en sí, Araceli. No se escucha. No. No se escucha. No, no se escucha. ¿No se escuchó? No, no, Ahorita ya la Araceli, no escuchamos. se escuchó. Sí, le comentaba a Luis que y para que todos estemos enterados, que Monseñor Víctor en las asambleas que se estuvieron teniendo para la diócesis, se nos habló mucho de la sinodalidad. Incluso se está trabajando ya en las parroquias y en los decanatos para hacer esa unión. Entonces, pero la pandemia nos vino a dejar en stand-by. Si nos pudieras, tú que nos has acompañado a las asambleas, y nos pudieras decir un poquito de este trabajo que se nos espera en la diócesis. Sí, bueno, a lo mejor y usted podría ser la que mejor nos hable sobre esto porque ha estado más presente, pero sobre el tema de la sinodalidad, a ver, vamos a decir primero que nada, la sinodalidad pues es un método, como bien dice el Papa, y es un método que lo que busca es reconocer la pluralidad, que existen polaridades, pero al mismo tiempo renunciando a la uniformidad y a la homogeneidad en todo, porque al final pues no somos un ejército ni tampoco somos una secta en la que todo el mundo tiene que pensar igual, todo el mundo tiene que actuar igual. No, hay una serie de principios, hay una serie de cosas, de criterios, que son los criterios del Evangelio, los 10 mandamientos. En el caso de la doctrina social de la Iglesia están los 7 principios de la doctrina social de la Iglesia, y con lo que busca la sinodalidad es precisamente esto: reconocer que existen esos principios, existen esos criterios, existen esos mandamientos, pero las personas que estamos llamados a vivirlo, pues somos muy diferentes unas de otras. Vivimos en situaciones económicas, culturales, educativas muy diversas. Y entonces la sinodalidad lo que busca es hacer una experiencia en todos esos niveles de la iglesia, sentirte parte de la iglesia, sentirte responsable también de tu iglesia y por lo tanto participar sin perder lo esencial. ¿Sí me explico? Y en ese sentido, pues aquí en la Arquidiócesis de Puebla, pues es lo que se ha ido haciendo poco a poco, un trabajo de sinodalidad en el cual todos participemos. Y por eso cuando hay estas reuniones que se han tenido desde hace varios años, incluso aquí en la parroquia, me acuerdo que el famoso sínodo diocesano todavía estaba de vicario el padre Luis. Nos regalaron el librito del sínodo diocesano, y entonces ahí nos abarcaba todas las acciones que buscará la iglesia en no sé cuántos años, 2 o 3 si mal no recuerdo, y entonces los puntos a trabajar eran puntos súper plurales, o sea, te hablaba desde sacramentos hasta cuestiones ecológicas. Y entonces aquí estamos hablando que en la iglesia, por lo tanto, entran todos. Claro, para lograr esa unidad sin perder esa pluralidad, pues se encuentra, por ejemplo, en cada iglesia el párroco, que de alguna manera es el que coordina todas las actividades. Entonces ahí entran que los ministros de la comunión, que entra el grupo de misiones, que entra los grupos que ustedes quieran, Alianza de Amor, que busca, que entran los acólitos, que no se le tendría que llamar acólitos, se les tendría que llamar monaguillos, porque el acolitado es un ministerio, pero bueno, ya es una cuestión de nombres. Está el buen pastor, están los catequistas, y resulta, por ejemplo, que los catequistas necesitan pues más convocatoria porque ya no hay catequistas, pero necesitan formación. Pues resulta que hay un grupo que es el grupo de predicadores de la palabra, ¿no? Pues ellos tienen toda la capacitación, porque ellos se dedican a eso, a defender la fe ante
público, pues órale, llámenlos para que formen a los catequistas y después los catequistas tengan la función, tengan la preparación necesaria para después preparar a los niños de confirmación, de comunión, dar las pláticas prebautisma, etcétera, 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 ¿no? Y entonces, ¿esto qué significa? Que ya todos empiezan a participar y se logra esa sinodalidad, esa participación de todos, esa pluralidad de dones, de carismas, de facultades, pero dentro de la unidad, dentro de la iglesia y bajo la guía del párroco. Por eso se tienen estas reuniones con el obispo que da los criterios generales y después los párrocos lo van aterrizando a sus parroquias según tiempos y lugares. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo evangelizar, por ejemplo, las formas en una parroquia, como por ejemplo, no sé, yo estoy ahorita en la parroquia de las Ánimas, no es lo mismo que, por ejemplo, aquí a 1 kilómetro, la iglesia del Camino. Simplemente el hecho de que su circunstancia, solo un detalle, el estacionamiento. El estacionamiento de la iglesia de la Virgen del Camino, pues está enorme, está gigante y entra un montón de coches. Aquí en Las Ánimas es una bronca el tema del estacionamiento. Solo eso ya te da para que cambies tus formas de aterrizar eso que se dijo en el sínodo, pero eso no implica que lo quites. Ay, no, pues sabes que eso que dijo el obispo, pues no se va a hacer. No, sí hay que hacerlo, pero hay que adaptarlo. Y entonces aquí es donde entra, y es lo que, por ejemplo, yo le aplaudo mucho a mi párroco, Monseñor Herminio, que nos junta y él nos pide su opinión. ¿Qué opinan? ¿Cómo le podemos hacer? Y entonces ahí empezamos a dar ideas y entre todos, la señora que es catequista, el señor que es ministro, el chavo que acaba de entrar a misiones, entonces todos en conjunto logramos esto y eso se llama sinodalidad. Ya no es el clericalismo en el que el párroco les decía a todos lo que tienen que hacer. Ahora es el párroco que dice, yo lo coordino, pero les pido a todos que sumen según sus temperamentos, sus carismas, sus dones y facultades. Y esto es lo que, a final de cuentas, nos ha dicho el señor obispo en estas juntas de los sínodos. Muchas gracias, Luis. No sé Gracias. si hay alguna otra intervención, alguien que quiera comentar algo. Pues Luis, no nos queda más que agradecerte que todo lo que sabes, todo lo que has vivido nos lo transmites de una manera tan clara y como comentaban, pues bueno, estar en contacto, yo estaré en contacto contigo para pues otras pláticas que nos puedas dar, pues de tantos temas que se necesitan, pero estaremos en contacto para que pues bueno, continuemos, digamos, con esta formación y tantos temas actuales que hay y que tú nos puedes compartir. Entonces, pues muchas gracias a nombre de todos, te agradecemos muchísimo tu intervención y pues yo les pediría a los demás si nos podemos quedar para algunos avisos que tenemos que dar, por favor. Gracias, Tere, gracias a todos, buenas tardes. Gracias, Luis. Muchas gracias.